En la Comisión de Desarrollo Económico está listo el informe para primer debate de la ley que busca reducir la criminalidad en la economía. Pero para aquello vamos a dialogar con el doctor Antonio Galiardo Loor, ex juez de la Corte Constitucional, ex ministro de Trabajo, ex ministro de Bienestar Social. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar esta entrevista. Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme a este medio y bueno, listo para absorber las consultas que usted tenga bien, preguntar sobre esta ley. Muchos consideran que el proyecto de ley que busca reducir la criminalidad en la economía es bueno y que va a permitir que el gobierno ya no se arrodille ante las mafias. Pero otro grupo piensa que sigue siendo punitivo y que más bien va a dejar la puerta abierta para que exista el abuso y la persecución política. ¿Cómo considera usted este proyecto? Bueno, debemos determinar de que el país está actualmente viviendo una de sus peores crisis delictivas, que son una situación totalmente apremiante, angustiante, de inseguridad total. Entonces, ante esas situaciones tiene que haber leyes más duras para combatir a esta clase de delitos ya que salen de la esfera de lo ordinario, de lo normal, sino que ya va a una situación donde ya no podemos vivir en paz. Los vacunadores, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, los sicariatos. Entonces se necesita tener una ley dura. Lógicamente, hay que tener un justo equilibrio de que no sea una ley que permita el abuso. Pero eso va más en cuanto a quienes apliquen esa ley, jueces, fiscales y los que la ejecuten, como son los militares y los policías que no cometan abuso. Entonces, ese es el tema, más que una ley, es un marco jurídico para poder enfrentar a la delincuencia, pero también que limite los abusos, como usted lo ha indicado, del poder. También inclusive esta ley pasará posteriormente a alguna demanda de inconstitucionalidad si es que hay situaciones que se desbordan dentro de lo permitido por la Constitución y por los convenios internacionales. Pero yo creo que todos tenemos que apoyar esta iniciativa porque tenemos que hacer algo. Somos más los buenos que los malos y ya no podemos seguir en esta situación angustiante. Ya la gente no sale, los negocios quiebran, los negocios cierran. El país no puede seguir viviendo así y hay que tomar acciones urgentes ante esta situación. Este proyecto de ley, denominado también de Solidaridad Nacional, tiene unidad de materia, es decir, están vinculadas a algunas materias: penal, administrativo, tributario. Hablando desde el punto de vista de lo penal, una tipificación del delito de 22 a 26 años, incluso si es miembro o parte de un GDO que alcanzaría una pena de 30 años, ¿es lo viable? Bueno, lo que pasa es que estos grupos de delincuencia organizada ya se han tomado el control del país, han desbordado el control del Estado. Estamos en una situación donde está perdiendo la batalla las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden frente a esta criminalidad. Entonces, una forma un poco de intimidar es poniendo penas más duras. La pena de 22 a 26 años es el delito que se paga cuando se comete un asesinato. Eso es por ser integrante de una banda. Y si es directivo, el líder, la pena va de 26 a 30 años según el proyecto original. Pero también yo digo algo, ¿no? Está bien que hayan sanciones más duras, aunque ahí no está la solución total. ¿En qué sentido? No debe el derecho penal vender ilusiones. O sea, no creamos que porque ya aprueban la ley de aquí a 15 días, porque es económico urgente, ya se va a acabar la delincuencia organizada. No, va a seguir. En un momento se criminalizó o se tipificó, mejor dicho, el tema del femicidio, porque no estaba en el delito, en el código, aunque sí existía. Se tipificó el delito de femicidio y siguen habiendo femicidios. Se tipificó las extorsiones. Cuando empezaron esto de las vacunas, aumentaron penas, crearon un tipo penal especial en el Código Orgánico Integral Penal y sigue habiendo las extorsiones. ¿Ya? Se aumentó las penas al narcotráfico y sigue habiendo narcotráfico. Entonces, no creamos que porque se hace una ley es la solución, la panacea y ya no va a haber más delincuencia. Eso es mentira. Aquí lo que vale es que la ley es un instrumento donde tienen que aplicarlo con fuerza y con honestidad la policía, militares, jueces y fiscales y también colaborar la ciudadanía, los medios de comunicación. Es un esfuerzo conjunto de todos. Todos tenemos que unirnos contra un enemigo común que es la delincuencia. Este proyecto busca también cortar el flujo ilícito económico y financiero de estas bandas criminales. ¿Cuál debería ser el rol, por ejemplo, de la unidad de análisis financiero y de las otras instituciones tributarias? Bueno, existe esta unidad que sin necesidad de hacer una nueva ley
puede intervenir cuando detecta movimientos inusuales de una persona, una corporación, de una empresa, que sus ingresos no se justifican con lo que paga de impuestos, con sus movimientos a las actividades que se dedica. Alguien de la noche a la mañana le depositan 20 millones de dólares. Entonces eso es algo sospechoso. La UAFE debe cumplir bien con su rol. Quizás no lo hace a cabalidad. Es que también es complicado manejar tanta economía ilegal. En el país se lava mucho dinero, producto de actividades ilícitas, narcotráfico, tráfico de armas, delitos de trata, corrupción. Tiene que lavar la gente el dinero, no puede tenerlo guardado bajo la cama todo el tiempo. Y en eso también están involucrados banqueros, lamentablemente. Entonces sí debe haber un control de la UAFE. Aquí algo se establece en este marco jurídico, pero ya está la ley. O sea, existe una ley de lavado de activos nueva. Fue hace poco, ¿cómo se llama?, promulgada y está en el registro oficial una ley especial de lavado de activos. Entonces la UAFE es un pilar fundamental y también lo deben ser los bancos con sus oficiales de fiel cumplimiento que cuando detectan manejos inusuales en un cliente deben enseguida avisar a la UAFE y a los organismos competentes. Aquí en el país ya se están viendo juicios de lavado de activos, de manejar millones de dólares. Hay juicios en marcha que antes no se veía. Lógicamente debe hacerse de una manera técnica para evitar también perseguir a personas injustificadamente por razones políticas. O sea, eres mi enemigo político, entonces digo que eres sospechoso de lavar activos, de andar en actividades ilícitas y le pueden destruir la vida a una persona. Eso también hay que controlar. Inclusive ahora, mire, hay los jueces anticorrupción que van a manejar estos casos. La ley originalmente preveía otros jueces y hay jueces anticorrupción que están siendo actualmente investigados por corrupción. Imagínense, los jueces anticorrupción que los tuvo la embajada americana, que los capacitaron, organismos internacionales, algunos de ellos están siendo investigados por la fiscalía por corrupción. Entonces, a veces no es cuestión de leyes, sino de quienes aplican las leyes, fiscales, jueces, probos y policía que actúe dentro del marco legal y no vulnerando los derechos de las personas, vulnerando la obtención de pruebas, haciendo tabla rasa del derecho. Eso no puede existir. Usted se ha referido a la actuación de los jueces y usted incursiona en el libre ejercicio del derecho constantemente. Pero ¿ha podido usted observar que existe una fragilidad en la función judicial? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos, México, Colombia, Alemania tienen una firmeza para actuar contra estas bandas de crimen organizado. ¿Qué le falta a Ecuador acá en su sistema judicial y penal? Bueno, primero que tiene que haber más jueces, más fiscales, tener más seguridad porque son amenazados, pero también algo que nos vamos al otro extremo, le digo como abogado en libre ejercicio. Ahora, basta que un caso sea mediático, que salga en medios o en redes sociales, y los jueces actúan con otro código. Aquí en este país alguien tiene un juicio mediático, puede ser inocente, pero todos los jueces, los fiscales lo acusan, los jueces lo condenan, todos se lavan las manos y condenan a personas inocentes. ¿Por qué? Porque es la fragilidad del sistema de los jueces que no sienten garantía. O sea, un juez es más cómodo coger y condenar a un inocente porque no le va a traer problemas, que debería traerlo, debe ser algo grave. Pero en cambio, si absuelve a un culpable, enseguida lo acusan, lo destituyen. Mire lo que pasó en el caso de una jueza de mucho prestigio en Matapia, que ella dio un habeas corpus para trasladar a un preso, al señor Terán, de una cárcel a otra, y la fiscal general enseguida, ese mismo día, le allanó la casa, le inició una investigación previa. Entonces, los jueces no tienen independencia, actúan bajo temor. Entonces, en un país donde los jueces no pueden actuar objetiva e imparcialmente, se rompe el sistema jurídico. Entonces, los ciudadanos no tenemos garantía que cuando vayamos a un juicio condenen inocentes. Entonces, eso también hay que evitar. O sea, desgraciadamente, en nuestro país, la calidad de los jueces y de muchos fiscales hacen que acusen a veces a personas inocentes sin pruebas. La policía coge y sale y mete preso a todo el mundo y cree que a todos deben condenar. A veces cogen a alguien porque tiene un tatuaje, ya es sospechoso de ser de una banda. El tipo penal establece que se debe sancionar a los que integran y activan en una de estas bandas organizadas y también porque son como miembros. O sea, son como que les gusta porque salieron a jugar fútbol. Eso no puede ser, ¿no? Debe coger al que está cometiendo un delito, los que están vacunando, los que son los sicarios, los que organizan robos. Pero de repente alguien en la policía dice, no, tú eres integrante de esa banda, integrante, sin estar cometiendo ningún delito, ya es un delito. Eso hay que tener mucho cuidado, porque con eso pueden mañana opositores políticos decir, ya, él es integrante de la banda de los lobos y cogen preso a alguien que es incómodo
a un enemigo político y lo persiguen y le cae todo el poder del Estado. Eso tampoco puede ser, porque eso yo estaré siempre en contra de los abusos del poder y las injusticias de perseguir a personas inocentes y más aún por motivaciones políticas o por lo que dicen las redes sociales. Que eso desgraciadamente debe acabar, que los jueces les tiembla la mano de actuar correctamente cuando un tema es mediático. Ahora bien, vendrán investigaciones y también las incautaciones, vehículos, dinero ilícito, bienes inmuebles. ¿Quiénes deberían administrar aquello? Bueno, la ley establece en su proyecto que debe hacerlo Inmobiliar. Inmobiliar es el organismo que administra y está en posesión del dinero y de los bienes del narcotráfico y de otros delitos. Entonces se ha establecido que los que estén involucrados en estos delitos, sus bienes pasan a Inmobiliar. Algo que sí es interesante del proyecto de ley, ojalá sea aprobado, es de que se va a dar incentivos tributarios a las personas jurídicas o particulares que colaboren, hagan donaciones, ya sea en bienes muebles o inmuebles, dinero, lo que sea, para ayudar a la policía y al ejército. Entonces, bueno, alguien viene y da radares, armas especiales, tecnología. Donaciones. Donaciones. Así. Entonces, eso va a ser deducido de su impuesto a la renta. Eso, indudablemente, es muy positivo. También las armas que decomisan a estos grupos delictivos, según el trámite, el proyecto original, establece que esas armas pasan directamente a uso de la policía y las Fuerzas Armadas. A veces, cuando empezó este problema que se desbordó, veíamos que la policía solo tenía pistolas y los delincuentes fusiles, pues y ametralladoras, y de largo alcance, ¿no? Y da pena que esas armas, como están las leyes establecidas, destruirlas, iban a la cemento, yo iba a esos actos cuando era fiscal provincial. Ahora no, dice que esas armas deben ser, como quien dice, transferidas a las Fuerzas Armadas para tener armas de tecnología, porque estos delincuentes compran armas de alta tecnología, de alto poder destructivo, entonces esas armas deben pasar también a manos de los grupos de seguridad de nuestro país. Y desarticular, por ejemplo, la economía criminal traerá enfrentamientos entre los miembros de la policía, militares, contra estos grupos de delincuencia organizada. El indulto, ¿en qué fase podría darse, por ejemplo, para un policía que ha caído en este tipo de problemas? El proyecto original hablaba que en cualquier fase, pero ahora habla después de la investigación previa. ¿Por qué es el sentido del indulto que se habla? Es que también los policías y militares les da miedo a veces actuar, porque a veces en un enfrentamiento pueden matar a un delincuente y después la familia del delincuente le sigue un juicio penal, antes los metían presos, ahora no. Dice esto que los policías no podrán ser detenidos cuando en ejercicio de sus funciones abaten a un delincuente. En pocas palabras, eso, ¿no? Y que inclusive el presidente puede darles indultos antes de tiempo, que eso ha sido criticado porque el indulto es cuando hay sentencia condenatoria ejecutoriada, pero bueno, las leyes son para reformarlas y establece que luego que termine una fase preprocesal, indagación previa, puede tranquilamente el presidente indultar a un policía. ¿Y para qué se hace esto de aquí? Para que la policía actúe con frontalidad, sin tibieza y mano dura. Vea, en Estados Unidos yo cuando estuve de fiscal hice muchos cursos allá en Estados Unidos, y allá en Estados Unidos se protege al buen oficial o policía, que si un delincuente hace un ademán de que va a sacar un arma, el policía puede tirar a matar y no le pasa nada, por el solo hecho de hacer un ademán. Aquí no, aquí la policía, los delincuentes les lanzan bala a matar y la policía no les dispara, los captura o les dispara al pie, etc. Debe haber algo de que si la delincuencia dispara contra las Fuerzas Armadas pueden utilizar la fuerza letal, porque se están enfrentando al Estado, ¿no? Lógicamente eso debe estar bien hecho porque puede provocar abusos, que puedan matar a personas que no han hecho un solo disparo. Tampoco disparar a una persona por la espalda. Cuando si alguien está corriendo y le disparan por la espalda, eso ya no es uso legítimo de la fuerza. Muchos analistas internacionales han dicho que este proyecto de ley tiene una similitud con lo puesto en marcha en El Salvador por Nayib Bukele. ¿Tendrá el mismo efecto acá? O sea, ya depende eso del liderazgo, el apoyo económico que se dé, la actuación de jueces y fiscales. Por ejemplo, en ese aspecto, yo sí creo que debe haber una depuración en policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía y Función Judicial. Mire usted, ayer detuvieron a 3 policías en servicio activo involucrados en tráfico de drogas, ¿cómo se llama? En tráfico de drogas internacional, junto con la policía de España, Sí. dando custodia. Y cada día encontramos militares y policías formando parte de bandas de crimen organizado. ¿Usted cree que un policía y militar honesto y fiscales honestos van a poder actuar con infiltrados? No se puede. Entonces debe haber verdaderos controles internos y depurar a las instituciones de esos malos elementos,
porque es un peligro. Miren los policías, los militares que mataron en la selva. Los 11 militares. Los 11 militares, imagínense. Porque hubo fuga de información de los mismos militares. El otro día cogieron preso a un militar que daba fuga de información a un grupo delictivo y encontraron las pruebas. Entonces, imagínense, ¿cómo podemos trabajar por mejores leyes perfectas que tengamos si hay estos infiltrados, si hay jueces corruptos, jueces que no actúan correctamente, fiscales corruptos? De nada va a servir. O sea, ¿de qué sirven las leyes? Puede haber la mejor ley del mundo, pero si sus operadores no la aplican correctamente, de nada va a servir. La Corte Constitucional ha criticado los estados de excepción y en ese aspecto, este trabajo que tienen que realizar los militares y la Policía Nacional, ¿necesitarán de algún estado de excepción o pueden hacerlo sin él? No. La ley, justamente por eso, busca actuar de una manera como que fuese un estado de excepción, podríamos decir, más tenue. Eso busca esta ley, para enfrentar a estos grupos delictivos. ¿Por qué? El presidente ha tenido problemas que cuando decreta el estado de excepción, pasa a un estado de control de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ya por algunas ocasiones le ha dicho: señor presidente, usted ha invocado el estado de excepción por dos causales: conflicto armado interno y por grave conmoción interna. Dice, conflicto armado interno no hay. Usted está equivocado con eso. Eso no existe porque ya hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que determina cuándo hay un conflicto armado interno. Le doy el estado de excepción es por el tema de grave conmoción interna. Y al presidente ya varias ocasiones le ha dicho: le llamamos la atención al señor presidente por pedir estado de excepción por conflicto armado interno que no procede. Y también le ha dicho: señor presidente, usted no puede estar poniendo al Ecuador en estado de excepción permanente, porque en pocas palabras, estado de excepción es eso, algo excepcional. No puede convertirse en algo general de todos los días vivir en estado de excepción. Es más, ordenaron al presidente y a otras instituciones que se cree un organismo especial, que ha habido reticencia del presidente de hacerlo, y el presidente debe cuidar de que debe cumplir esa sentencia de la Corte Constitucional. Armaron un organismo que para mí, de por gusto se creó sinceramente por la Corte Constitucional, donde están involucrados una serie de instituciones. Esos organismos donde hay demasiados, integrantes, no funcionan. No funcionan en la práctica, ¿no? No sé por qué la Corte Constitucional, sin que nadie se lo haya pedido, se le ocurrió armar un organismo para luchar contra la delincuencia. Es absurdo. El presidente está reacio a cumplir, pero debe hacerlo porque los fallos de la Corte Constitucional son de última y definitiva instancia, y si no cumple puede haber un problema hasta de destitución del cargo por incumplimiento de una orden constitucional, de una sentencia constitucional. ¿Qué pasaría si no se ataca a las empresas que financian los grupos de delincuencia organizada? No, es que tienen que atacar a las empresas. Desgraciadamente, en este país es fácil hacer empresas. Y la gente hace empresas para camuflar, pues, ¿no? Empresas para lavar dinero, para hacer exportaciones, para ahí meter droga, en fin. O sea, las formas de lavar, bueno, podríamos tener un programa completo de cómo se lava. Yo hice muchos cursos de eso cuando estuve en la fiscalía con expertos americanos, franceses. Pero esto de lavado de dinero, el delincuente, para que entienda la ciudadanía, el delincuente tiene millones de dólares que no los puede tener escondidos en el colchón de su casa, porque ni le entran tampoco. Entonces tiene que meterlo al torrente circulatorio del sistema financiero, y para lavarlo tiene que invertir. O sea, el delincuente lava dinero, pierde dinero en el lavar ese dinero, porque tiene que pagar al uno, inventar una fachada, inventar una compraventa, inventar venta, bueno, inventarse cosas con otras compañías asociadas, pero perdiendo dinero en el lavado ha ganado, porque ese dinero que es sucio, que es puerco, mal habido, entra al sistema financiero de una manera legalizada. Entonces está limpio ese dinero y ya pueden girar, hacer transferencias. Aquí también hay mucho dinero en los bancos, especialmente en el Pichincha, que eso nadie investiga, que están congelados, porque han detectado que es un dinero irregular, 10, 15, 20 millones, los tienen congelados, porque son operaciones inusuales. Entonces, esa es la importancia de las autoridades, de hacer ese control necesario para detectar estas situaciones ilegales. Para cerrar esta entrevista, doctor Antonio Gallardo, este proyecto de ley, muchos piensan que le va a dar poder al Ejecutivo, otros piensan que a lo mejor puede ser una violación a los derechos humanos. ¿Cuál es su criterio? Mire, yo no quisiera ir a ese aspecto. Tenemos que entender la posición del presidente, que todo el país le exige, todos los medios, la ciudadanía: señor, haga algo, señor presidente. ¿Qué hace la policía? Tiene que hacer algo. Tiene que tener las herramientas jurídicas para hacer algo. Hay que apoyar al presidente.
Lógicamente, esto va a pasar a un control de constitucionalidad porque habrán personas que luego que esto esté aprobado van a presentar las respectivas demandas. Ahí se verá pues, si es constitucional o no es inconstitucional esto. Pero yo creo que más allá de todo aquello, será el presidente de la República que ponga mano dura, aplicación, pero con operadores honestos, transparentes y sin abuso. A veces, más que problema de la ley, es la actitud de los funcionarios. Puede haber una ley maravillosa, pero si hay un militar o un policía abusivo, ¿de qué sirve? Mira lo que pasó con los chicos de las Malvinas, los 4 niños. Eso fue un abuso flagrante de los militares. ¿Ya? Los militares se excedieron. Entonces, aquí hay que evitar son los excesos, los abusos del poder, la situación de que las personas tienen hasta problemas mentales. Tenemos a veces en las Fuerzas Armadas y Policía delincuentes con uniforme, que son partes del crimen organizado o tienen problemas mentales, son psicópatas y ahí pueden matar con licencia para matar. Entonces no podemos tener personas con licencia para matar y que no les pase nada. Entonces de eso hay que tener ese justo equilibrio de que no hay un abuso. Pero aquí a los delincuentes hay que darles el mensaje que el delincuente que saca un arma a disparar a alguien debe ser eliminado, así de simple. Para que un delincuente piense 1000 veces antes de dar el primer disparo. Danse el primer disparo o intenta disparar, debe ser eliminado en combate. Así de simple. Pero, insisto, aquí los militares, los policías les da temor, les da miedo. Y por eso se habla de indultos, para que diga el policía, bueno, yo sé que mato a un delincuente y si me enjuician o algo, el presidente me va a indultar. Le da tranquilidad. Pero, lógicamente, sin rebasar la esfera de lo normal, pues no se pueden cometer abusos. Y el análisis de este proyecto de ley que ya está en su primer informe para el primer debate, vendrá el segundo y a lo mejor si... Creo que no vaya a haber una interrupción, simplemente va a ser analizado por expertos, académicos, abogados, militares. ¿La confianza usted tiene en que este proyecto sale? Bueno, yo creo que sí va a salir. Más que todo porque ahora el presidente tiene asegurado una mayoría, ¿no? Tiene asegurado una mayoría. Hay voces disidentes que más bien todos deben unirse en esto. O sea, yo creo que es la hora de unirnos y no estar peleando, ¿no? Ya porque tenemos un enemigo común. O sea, tanto enemigo de un grupo político del otro es la delincuencia. Sí, tenemos que unirnos todos nosotros y apoyar estas iniciativas porque es un enemigo donde ya no podemos seguir en esta situación. O sea, no podemos seguir. Y cada día es peor. Cada día es peor. Cada día aumentan los sicariatos, las extorsiones, las vacunas. Tenemos algo que hacer. Y tenemos que darle a las autoridades las herramientas, pero cada uno cumpliendo con su deber y no rebasando la esfera de lo legal e irse ya al abuso y la violación de derechos humanos. Eso sí no debe caber jamás. Jamás estaré a favor de eso. Queremos agradecer al doctor Antonio Gallardo Loor por habernos aceptado esta entrevista y poder despejar un poco lo que significa este proyecto de ley que busca reducir la economía criminal y también, o más denominada, proyecto de ley de solidaridad nacional. Esperemos que en la Asamblea Nacional las cosas mejoren y se obtenga una herramienta para poder contrarrestar la criminalidad.